Hola chicos, hoy les voy a explicar la GTA de septiembre. En el primer ejercicio, el A y el C no se hacen. Ya yo les había dicho que en la GTA de septiembre no se hacía ni el A, ni el B, ni el C, perdón. Entonces brincamos al B. Dice que con base en el triángulo DEF escriba una X en el espacio de la columna si la expresión es equivalente y en la columna no en caso de contrario. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a meter esto en la calculadora para hacer una equivalencia. Si ambas equivalencias dan igual, entonces vamos a anotar que sí. Si ambas equivalencias dan que no, entonces anotamos que no. Entonces, por ejemplo, cos de 60 me va a dar 1/2 y cos de 90 menos 60 me va a dar raíz de 3 sobre 2. Entonces la equivalencia en este caso sería nula, ¿verdad? Entonces no es equivalente. Es lo que tienen que hacer. Seguimos con el otro ejemplo. Dice 60. Sen de 60 sería 3 raíz de 3 sobre 2 y cos de 90 menos 60 sería raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, la equivalencia es sí. Eso es lo que tienen que hacer, meter en la calculadora y sacar una equivalencia, ya sea correcta, y si es negativa, marcan no. En el ejemplo D, porque nos brincamos el C, que no se hacía, empezamos con lo que es depresión y elevación. Son problemas que habíamos visto desde que venimos entrando, solamente que venimos paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vamos a ver la trigonometría, ¿verdad? Coseno, seno y tangente. Ya eso lo sabemos muy bien. Entonces, vamos a aplicar esa trigonometría en los problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice, desde la cúspide de una torre de 30 metros de alto, se observa con un ángulo de presión de 29 un objeto ubicado en el mismo plano de la torre. ¿A qué distancia aproximada se encuentra el objeto de la base de la torre? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ubicar? X, ¿verdad? Entonces, recuerden que si hacen el dibujo es más fácil ubicar los datos para que no se pierdan. Entonces, empezamos. ¿Qué vamos a utilizar? Tan. ¿Por qué tan? Porque tenemos el opuesto y el adyacente nada más. Entonces sería tan de 29, que es el ángulo que nos dice la depresión, que va a ser igual a ¿quién? A X sobre 30. Entonces, opuesto sobre adyacente. En este caso sería X el opuesto y el adyacente sería 30. Entonces, el 30 va a pasar a multiplicar a tan de 29 y eso sería igual a X. Lo metemos en la calculadora y nos va a dar 16,62 igual a X. Así es como tienen que hacer los demás ejercicios que son de ese mismo tema. Pasamos al ejercicio H. Determine en cada caso el valor de la variable X y el ángulo θ utilizando la ley de senos. Recordemos que cuando usamos la ley de senos simplemente vamos a usar sen. Entonces veamos, para encontrar θ y X, lo vamos a anotar por ahí, ¿verdad? En este caso, bueno, se me fue el 60 de una vez, pero ¿cómo encontré yo ese 60? Bueno, muy sencillo. ¿Qué hice? Bueno, sumé 70 más 50, que son los ángulos que me están dando, eso me da 120. Y a 180 le quito 120, me da 60. Por lo tanto, θ va a valer 60. Observemos que y recordemos que el valor de los triángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo tienen que medir 180. Entonces vean ustedes qué fue lo que yo hice. Sumé los dos ángulos que me dieron y esos me dieron 120. ¿Verdad? A eso se los resto a 180 y me da 60. Por lo tanto ya tengo el valor de θ. ¿Esto cuándo lo vamos a hacer? Bueno, cuando tenemos dos ángulos que nos están dando, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a encontrar el valor de X. Para eso tenemos que hacer la razón de trigonometría, que en este caso solamente vamos a dar sen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sería el opuesto sobre sen de 50 y X va a ser X sobre sen de 70, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el ángulo opuesto a X. ¿Lo ven? Despejamos X y ¿qué vamos a hacer? Bueno, pasamos el sen de 70 a multiplicar con el 12 sobre sen de 50.
Eso me va a dar 14,72, que va a ser el valor de X. ¿Lo ven? Así es como lo tenemos que hacer. Entonces, así vamos a hacer los demás problemas. Se van a encontrar con algún triángulo que solamente se les va a presentar un ángulo. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, el 5. Observemos que el 5 solo nos da un ángulo de 39 y nos dice que tenemos que encontrar zeta y x. Pero ¿cómo encontramos zeta? En este caso que tenemos solo un 39. Bueno, vamos a hacer sen de zeta al opuesto, del lado opuesto sería el 23. Entonces sería sen de zeta sobre 23. Eso va a ser igual a ¿quién? A sen de 39 sobre 19, que es el opuesto de 39. Vamos a hacer sen de zeta, lo despejamos y vamos a pasar el 23 a multiplicar con sen de 39 sobre 19. En este caso metemos todo eso en la calculadora y sen de zeta sería 0,76. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el valor? Bueno, recordemos que usábamos shift. Entonces, vamos a meter shift sen 0,76 y eso nos va a dar 49,46. Recordemos que si después de la coma después de la coma podemos contar, redondear si tenemos de 5 para arriba o de 5 para abajo, entonces nos va a quedar sen de zeta es igual a 49. Podemos trabajar con los decimales o con números redondos, no hay ningún problema. En este caso yo lo redondeé y me dio 49. ¿Por qué? Porque después de la coma hay un 4, entonces se queda en 49. Si hubiera visto después de la coma un 5 y algo, entonces ya yo lo puedo redondear a 50, pero en este caso no pasa de 50, sino queda en 46. Por lo tanto, entonces queda en 49. Igual lo pueden hacer, como les digo, con decimales, no hay ningún problema. Entonces, zeta va a valer en este caso 49. Entonces, ya podemos encontrar el otro valor del ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Sumando 49 más 39 y se lo restamos a 180, por lo tanto nos va a dar 92. Entonces ya podemos sacar el valor de x. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo igual x sobre sen de 92 porque es el opuesto de x, ¿verdad? Que eso sería igual a 19 sobre el opuesto de 19, que sería sen de 39. Entonces vamos a despejar a x y pasamos el sen de 92 a multiplicar con 19 sobre sen de 39. Por lo tanto, x nos quedaría 30,17. Recuerden meter todo en la calculadora. Cerrar paréntesis cuando terminan de meter el sen, ¿verdad? Entonces, acá lo ven, x sería 30,17. Así vamos a tratar de hacer todos los demás triángulos que se presentan como este. Pasamos al otro ejercicio. En este, aplicando la ley de senos, son problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primeramente, como yo les digo, leamos y organicemos bien los datos haciendo el dibujo. Entonces, dice, Pedro y Laura se encuentran separados por 150 metros observando un globo que está en el cielo entre ellos, en un plano vertical con ellos. Pedro estima que el globo visto desde donde él está forma un ángulo de 75 con el suelo. Desde donde ella se encuentra, Laura estima que el globo que se forma es de 60. Entonces, ¿quién está más lejos del globo? Ok, entonces determinamos ambos, ¿verdad? Ambas valores. En este caso yo voy a poner x y y, no importa dónde ustedes lo acomoden, quien quiera empezar con cuál, no importa tampoco. Yo empiezo con Laura y le pongo a Laura que lo que voy a determinar va a ser x. Entonces, primeramente para determinar el otro ángulo, voy a sumar los dos ángulos que tengo, que me dan 135, y se lo voy a restar a 180, que eso me va a dar 45. Entonces, ya teniendo los tres ángulos, podemos trabajar. Empiezo con Laura, que sería x sobre sen de 75. ¿Por qué? Porque x, el opuesto, es el ángulo 75. Por lo tanto, voy a hacer x sobre sen de 75.
y eso va a ser igual a 150 sobre sen de 45, que es el opuesto de 150. Despejo x y paso sen de 75 a multiplicar con 150 sobre sen de 45 y x me va a quedar, cuando ya yo meto eso en la calculadora, 204,90 igual. Lo puedo redondear, recuerden que después de la coma, después de 50, puedo redondearlo al número que sigue o antes de 50 lo dejo en el que está. Entonces me quedaría x igual a 205. Entonces, ahora sí, voy a despejar y. ¿Cómo hago? Igual. Y sobre sen de 60, que y va a ser el opuesto de sen de 60, ¿verdad? Entonces, opuesto con opuesto, recordemos. Y 150, que el opuesto va a ser sen de 45, por lo tanto lo anoto. Entonces vean ustedes que yo estoy trabajando el mismo, lo único que cambio es al opuesto de y al opuesto de x. Despejo x, en este caso va a ser sen de 60 por 150 sen de 45. Al meterlo en la calculadora, recordemos cerrar paréntesis y despejo y me va a quedar 183,71. Como 71 está después de 50, entonces me va a quedar en 184. Podemos trabajar igual con decimales, no tengo ningún problema con eso. Que a ustedes se les haga más fácil, ¿verdad? Entonces yo lo hago para hacer números redondos. Entonces veamos que la respuesta en este caso va a ser que Laura